Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos en nuestro mensaje número 16, donde estamos hablando el tema de la verdadera gracia. Amén, amén. Y bueno, nos habíamos quedado la semana pasada habiendo visto lo que es Mateo capítulo 5. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 5, el versículo 17. Mateo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, amén. Y estamos viendo ya el tema del cumplimiento de la ley en Jesucristo. Hermanos, en Cristo Jesús, acá Jesús claramente no está diciendo que Él ha venido a eliminar la ley, Él ha venido para destruir la ley o Él ha venido para que ya no se cumpla la ley. Jesús mismo dice que Él ha venido a cumplir la ley y los profetas. Y esto ya creo que lo podemos comprender y entender, puesto que la ley es el camino hacia la salvación, en el sentido en el cual estamos hablando acerca de que Dios responde la pregunta de cómo podemos ir o ser salvos, cómo podemos heredar la vida eterna. Y Jesús muchas veces dijo que para realmente heredar la vida eterna necesitamos cumplir la ley y los profetas. Amén. Cuando el joven rico se le acercó y le dijo: Señor, todo esto he cumplido desde mi nacimiento. Cuando el joven rico le vino a preguntar: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, y él le dice: a los profetas tienes, a la ley y los profetas tienes, ve y cúmplelos. ¿Por qué? Porque el camino para realmente ser considerado santo es cumplir en su totalidad, al 100%, la ley. Es por eso que Jesús, para poder ser el mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser santo igual que Dios, como Dios lo es. Entonces, al cumplir el Señor la ley y los profetas, se hace santo y se hace digno de poder ser el mediador entre Dios y los hombres. De otra manera no se podía. Nadie en el mundo, nadie en todos los tiempos podía cumplir la ley. El único que pudo cumplirla es Jesucristo. Amén, amén. Entonces Jesús no dice que no he venido a eliminar la ley, porque eso es lo que algunos piensan y hoy en día predican eso. Y dicen que la ley ha sido eliminada, que Jesús ha eliminado la ley, que ya como Jesús cumplió las cosas, ya la ley ya no sirve. Y no es así, hermanos. En Cristo hemos estado explicando a lo largo de estos videos cuál ha sido la verdadera intención de la ley, para qué el Señor lo ha dado, qué cosa refleja la ley. La ley, no se recuerda, que refleja el carácter de Dios, y estas cosas no pueden ser eliminadas, no son eliminadas. Y Jesús mismo lo dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que Jesús no ha venido a invalidar la ley, Jesús no ha venido a cambiar la ley, Él ha venido a cumplir. Él la cumplió y se hizo santo al 100%, no dejó ni un ápice de la escritura en cumplirlo. Él lo cumplió al 100%. Es por eso que los fariseos no tenían con qué acusarlo, no tenían pruebas con las cuales ellos pudiesen ir y decir: no, este es un faltante de la ley. Cuando los fariseos venían, y muchos de estos sacerdotes, hombres en sí guiados por Satanás, porque en su corazón había entrado la religiosidad, vinieron a acusarlo diciéndole que tú no cumples la ley, tú no haces esto, tú no haces el otro. Por ejemplo, cuando le vinieron a acusar acerca del reposo, Jesús mismo le respondió
con la ley, haciéndoles entender su mala interpretación de la ley, que ellos lo habían interpretado a través de su cerebro y no a través de la fe en la palabra, a través de la fe en justicia, y les responde con la ley. Y no es una interpretación con la cual justifica todas las cosas que uno quiere hacer, por si acaso, sino era una interpretación legalmente válida. Es por eso que estos acusadores, estos hombres maliciosos que vinieron en contra de Jesucristo, después que Jesús habló, no pudieron seguir en una discusión, no pudieron contradecirle, porque la palabra misma de Dios dice: nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Ellos mismos no tenían ya argumentos para poder ir en contra de lo que Jesús estaba hablando, porque Jesús respondió bajo la ley. Jesús respondió con los términos de la ley. Saben que esto era como un juicio entre abogados, ¿no es cierto? Que tú puedes decir: esto dice la ley, pero yo te respondo a través de otra ley que tu interpretación es incorrecta. Esto pasa en sí en los juicios, hermanos en Cristo Jesús, que algunas leyes son interpretadas de una forma en particular por cierto individuo, pero no necesariamente es lo que ha querido decir esto la ley. Y para hacerles entrar en razón, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza otras partes que están también en la Constitución para hacer ver que la correcta interpretación de cierto pasaje, de cierto artículo, no es como lo está interpretando dicho individuo, sino es como se le está mencionando en ese momento, debido al sustento a otros artículos también de la ley. Nuestras palabras pueden ser fácilmente interpretadas de un modo que nosotros no quisimos expresar. Por ejemplo, si yo a usted le digo: hey, ¿qué significa ese hey? Si yo escribiese en un libro: Omar le dijo a tal persona hey, o hey, ¿no? ¿Con qué intención fue dada? Con una intención de saludo. Pero usted que lee podría decir: no, eso fue con un hey de atención, un hey, ¿no? Entonces, algo que yo dije puede tener diferentes interpretaciones, pero a pesar de que se puede interpretar de diferente manera, ha sido dada con una sola y única intención, y esa es la verdadera. Entonces, ¿cómo podemos descubrir cuál ha sido mi verdadera intención? Muy fácilmente. De repente escuchamos que siempre que he usado el hey no ha sido para llamar la atención o para proferir algún juicio, sino para saludar. Entonces, hay una base que habla y dirige específicamente y corrige cuál es la verdadera intención y describe cuál es la verdadera intención con la cual pude haber dicho ese hey. Amén, amén. Eso es lo que ocurre. Es por eso que la palabra de Dios también habla mucho de los abogados, de los juicios, del juez de toda la tierra y todo este tipo de cosas. Amén. Entonces Jesús no ha venido en sí a abrogar o a eliminar la ley. Él ha venido a cumplirla y Él la cumplió. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 31, si usted me acompaña. Y yo quiero leer estos pasajes porque son estos pasajes donde hay una gran confusión acerca de la ley. En Romanos, el capítulo 3, el versículo 31, dice la palabra de Dios: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta escritura es muy clara y realmente destruye todo argumento que dice que la ley ya no sirve, la ley es mala, la ley es algo que debemos eliminar de todo cristianismo, y no es así, porque acá la palabra de Dios dice la fe, o sea, en lo que nos movemos ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la misericordia, en la fe. La fe, esta fe invalida la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Luego, por la fe invalidamos la ley.
Y dice, en ninguna manera, no, es una locura pensar aquello. Sino que confirmamos la ley. Al contrario, la fe confirma la ley. ¿Qué cosa hizo Jesús? No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Jesús en qué se movió? En fe. En fe, Él siempre se movió en fe. Él vino a cumplirla. Cuando tú te mueves en fe, confirmas, al contrario, la ley. Recuerden que la ley refleja el carácter santo de Dios. Decir que la ley ya no sirve, decir que la ley es eliminada y que cualquiera de este tipo de cosas, es decir que entonces el carácter de Dios ya no es. Y no olvidemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La fe no anula la ley. La verdadera gracia jamás va a hablar mal de la ley, jamás va a irse en contra de la ley. Pero la verdadera gracia sí se va en contra de los que malinterpretan erróneamente la ley. Y aquellos que han malinterpretado erróneamente la ley no son solamente aquellos que siguen viviendo bajo las obras de la ley, sino aquellos también que dicen que la ley ya no sirve porque malinterpretaron la ley. Eso es muy sencillo. ¿Por qué malinterpretan estas personas que dicen la ley ya no sirve? ¿Por qué razón? Porque ellos piensan igual que los fariseos, que uno era salvo por obras. Y por eso que ya Jesús vino, entonces ya no eres salvo por obras. Eso es cierto, es salvo por gracias. Pero ellos siempre pensaron que la ley había sido mandada para que tú seas salvo por esas obras. Y no era así. La ley fue dada, y no se olviden, ¿para qué? Para hacerte dar cuenta que es imposible para un hombre cumplir la ley y por lo tanto necesitamos un Salvador. Un hombre que sea capaz de cumplir toda la ley en su perfección, legalmente, legalistamente. Y ese es Jesucristo. La ley nos mostraba a Jesús desde un inicio. Amén. Amén. Por eso dice, ¿la fe invalida la ley? En ninguna manera. Es una locura pensar eso. Pensar que el nuevo y mejor pacto, porque eso vamos a hablar en los próximos videos, un nuevo y mejor pacto anula la ley, es una locura. Al contrario, la confirma. Amén, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Romanos, el capítulo 10, hay nada más. Romanos, el capítulo 10, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Hermanos en Cristo Jesús. Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo mismo afirma en Romanos capítulo 3, 31 que la fe no invalida la ley, sí, al contrario, la confirma. Pero es este mismo Pablo que capítulos más adelante dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces uno dice, total, ¿cómo es? ¿Acá se olvidó de lo que escribió? No. Recuérdese que su mente no va a alcanzar el entendimiento, sino es su espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Hermanos en Cristo Jesús, aquí Pablo claramente está hablando que la confirmación de la ley, lo que la ley prometía, lo que es el Mesías, ya se cumplió. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. No es que está invalidando la ley, no es que está anulándose la ley. Por eso es que en el versículo 6 dice que, pero la fe que es por... pero la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, aquí
Pablo, en palabras bastante complicadas, porque eran las únicas palabras que se podía describir lo que él está queriendo referir, es que la justicia que es por la fe realmente cree en Jesucristo, que es aquel que cumplió la ley, aquel que hizo la ley, y no es a través de nuestras justicias, sino a través de la justicia de Dios. En otras palabras, está haciendo que tomes la justicia que es en Cristo Jesús, y de esa manera estás cumpliendo la ley, porque la ley ahora es a través de Cristo Jesús, porque nunca se pudo cumplir. La ley nunca pudo salvar a las personas, y ya sabemos por qué, porque no la podíamos cumplir. Pero si el mediador de Dios y los hombres lo cumple, y tú te agarras, y Dios dice que tú puedes agarrar esa justicia en él, entonces quiere decir que tú también has cumplido la ley por Jesucristo. Entonces cumples al 100% la perfección de la ley, haciéndote de esta manera santo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. En esa manera es que la ley tiene su fin. En ese sentido tiene su fin. No en el sentido que la ley ya no sirve y la ley ya no hay que cumplirla. No tiene ninguna validez la ley. No es así. Porque si es así, entonces, bajo esa lógica, yo le podría decir a usted, ¿qué dice la ley? La ley dice, no adulteres, ¿no es cierto? Eso dice la ley. No desees a la mujer de tu prójimo, eso dice la ley. Entonces, desde ahora, desea a la mujer de tu prójimo, adultera. ¿Qué cosa dice la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, deja de amar pues a Dios sobre todas las cosas. Si lo entendemos, que el fin de la ley es Cristo. Entonces, no, ya el fin de la ley es Cristo. ¿Qué cosa dice la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Elimina eso, pues. Ya ven que no va por ahí el verdadero entendimiento y la correcta interpretación de lo que realmente quiso decir aquí Pablo por el Espíritu de Dios. Aquí está diciendo que la promesa, en otras palabras, la cual fue de la ley, traer a un Mesías, fue cumplida en Cristo Jesús, porque Él es la promesa. Amén, 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 amén. Y esto también podemos encontrarlo en Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Por favor, acompáñenme ahí. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 23. Me van a disculpar, tengo la garganta en ese momento un poco seca. Voy a traer un vaso con agua o con algún tipo de refresco en los siguientes videos. En Gálatas capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hermanos en Cristo Jesús, el mismo Pablo que dijo en Romanos 3:31 que la ley, la fe no invalida la ley, al contrario la confirma, es el mismo Pablo que habló que el fin de la ley es Cristo, y es el mismo Pablo que habló, y en esta escritura de Gálatas capítulo 3, el versículo 23, que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Poniéndolo en la verdadera interpretación, esta escritura confirma lo que hemos estado hablando, que la ley profetizaba y le anunciaba a los santos del Antiguo Testamento porque creyeron, amén, porque creyeron que un Salvador iba a venir, y ese Salvador, a través de ese Salvador, es que ellos iban a poder ser salvos y santos, para que así pudiesen estar en la presencia de su Dios. Por eso dice aquí, aquella fe que iba a ser revelada. La ley iba a revelar algo, revelaba algo, y te decía que en un día, a través de esta esperanza, iba a llegar el Mesías y se iba a revelar, en otras palabras, algo, que esa es la fe.
¿en quién? En Jesucristo. Él iba a revelar todas las cosas. Por eso es que dice que vivíamos confinados bajo la ley, encerrados, porque era una esperanza, esperando aquello que iba a ser revelado en plenitud, porque no podíamos entender la ley. Y acá me voy a remitir a anteriores enseñanzas en las cuales les dije que es el Espíritu Santo el que revela las cosas, pero antes el Espíritu Santo no estaba aquí. Por eso que los apóstoles no podían entender las palabras que Jesús muchas veces hablaba, ni siquiera pudieron entender acerca de que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Pero vamos a continuar en la siguiente semana. Amén. Me despido de todos recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.